Seguimos recorriendo este camino de la Cuaresma, de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo, en búsqueda de encontrarnos con la luz pascual, de vivir ese misterio tan hermoso de Cristo muerto y resucitado. Pues bien, yo quiero invitarlos para que no nos excluyamos de la vivencia de la Eucaristía. Está bien que la vivamos por las redes sociales, por la televisión, por la radio, pero si es posible también ir al templo y comulgar sacramentalmente es muy especial. Yo solamente les pido, cuídense. Cada uno guarde sus protocolos, trate de vivir la Eucaristía sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo su familia. Pero ir al templo, yo creo que es seguro si nos cuidamos. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versos 13 al 25. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor entra en el templo para purificar el templo. Y cuando el Señor comienza a purificar, pareciera que fuera arbitrario, pero lo entendemos todo desde el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versos 1 al 17, cuando el Señor hoy nos regala el decálogo o los mandamientos. Unos mandamientos que no son simples prohibiciones, no están hechos para coartar la libertad como muchos piensan hoy, sino al contrario, para hacernos libres y orientar nuestra vida, evitando que ella caiga en esclavitud. La libertad no es hacer lo que yo quiero, es que yo vivo en un país libre, no es eso. Porque ese abuso de la libertad, que se llama libertinaje, trae consigo la esclavitud. Entonces, fijémonos cómo el Señor va a orientar la relación con Él, con los hermanos, con la naturaleza, con nosotros mismos. Y todo está informado, iluminado por la ley del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que viene dado con Cristo. Pero vayamos al Evangelio y nos encontramos con Jesús en el templo que es la centralidad de Dios en medio del pueblo. Y ellos, los judíos, las autoridades, lo habían convertido en otra cosa, en un negocio. Y Jesús entra allí para expulsar del templo lo que no es parte del templo. Pero qué bonito que descubramos hoy que no se refiere solamente al templo como edificación material, sino que también se refiere al templo como mi familia, mi hogar, mi vida. También nuestra parroquia, desde luego. Qué bueno que aprendamos a ayudar al sacerdote a cuidar el templo, a hacerlo respetar. A mí me da mucha tristeza cuando, al menos en mi parroquia, queremos tener todo organizado y llegan personas a desorganizar. Y a veces los mismos que somos de la parroquia no cuidamos. Entonces, lo que está invitando el Evangelio es a ser ordenados, en todo sentido, en el templo parroquial, en la casa, en la vida. Y cuando Dios entra en nuestra vida, Él es un Dios de orden y las cosas van a su lugar. Cuando no tenemos sentido de Dios, somos desordenados o armamos desorden o hacemos lo que queremos. Pues bien, es necesario, mis hermanos, que Dios entre en mi vida para que así yo pueda expulsar de mi vida lo que no pertenece al nombre de cristiano, pero que a mí me queda grande. Y allí viene la ayuda de Dios para expulsar ese pecado, ese orgullo, esa arrogancia, esa soberbia. Pero también para expulsar peleas en la casa, discusiones, incomprensiones, que a veces no sabemos ni cómo sobrellevar. Hay que poner todo en manos de Dios, permitirle a Él que entre, pero también darle la autorización para que expulse. Señor, ven a mí y límpiame, expulsa de mí lo que me está haciendo daño. Porque el Señor siente un celo por la casa, dice el Evangelio, un celo por esa casa que le pertenece. La segunda parte del texto va a hablarnos de cómo los fariseos, la autoridad judía pide, ¿cuál es la autoridad que tiene para hacer esto? Porque cuando el Señor me pide un cambio en mi vida, una radicalidad, a través de otra persona, de una homilía,
de una catequesis, de un consejo, yo quiero justificarme. Y ellos querían justificarse. ¿Cuál es la autoridad? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Cuando uno trata de justificarse, sencillamente está poniendo trabas en la conversión. Y esto atrasa el proceso. Jesús, en la tercera parte del Evangelio, dice: destruyan este templo, esto que ustedes han construido, y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero hablaba de su cuerpo. Porque mientras nosotros no pasemos por el filtro de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el tríodo pascual, y no vivamos como resucitados, aquí no hay nada. Estaríamos perdiendo el tiempo, porque solamente Cristo nos transforma, solamente Cristo nos dirige, solamente Cristo nos puede llevar a la luz y a la libertad. Yo solamente quiero decirle, mis hermanos, no te pierdas la Eucaristía. Es fascinante encontrarnos con el Señor y saber que el Señor hoy lo único que quiere es bendecirnos. Nos exige, claro que nos exige, porque el amor es exigente. Ánimo. El camino cristiano a veces es difícil, pero vale la pena tomarlo. Digamos juntos: Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz domingo, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.